lo he retocado un poquito, lo he actualizado porque las investigaciones prosiguen y se van cambiando algunas de los argumentos que se pueden emplear para realizar modelos. Todo esto se inició desde hace varios años. En realidad es el resultado de una investigación de varios años que comenzó en el Servicio Geológico y prosiguió en la universidad. Entonces, por favor, comenzaremos. En esta conferencia vamos a abordar estos temas. Primero vamos a hablar sobre el lugar en el que vivimos, que es una meseta muy alta. Vamos a ver que es la segunda en el mundo, en altitud y en tamaño. Vamos a ver cómo ha evolucionado, la evolución antes de que se forme la meseta, después cómo se formó la montaña. Luego vamos a abordar un poco del magmatismo y vamos a presentar un modelo que intenta explicar toda esta evolución. Por favor, la siguiente. Bien, todos conocemos este mapa, el mapa de nuestro país, que desde un punto de vista tectónico o geotectónico lo podemos dividir en tres grandes provincias. El cratón precámbrico, que está en la parte oriental, las llanuras chaco-venianas, que serían las cuencas de antepaís actuales, y toda la región andina, que sería la faja móvil, es decir, la faja orogénica. En esta conferencia vamos a abordar especialmente la historia de esta faja móvil, cómo es que se formó esta faja móvil. Daremos algunas de las características que ustedes conocen. La altura promedio varía entre 3.800 a 4.000 metros. Eso para nosotros es normal, ¿no? Pero para un extranjero es como ir a la estratosfera. La corteza es de 60 a 70 kilómetros de espesor, es muy espesa. Su rasgo morfológico más sobresaliente es el altiplano. En realidad, como pueden ver aquí, solamente en los Andes centrales, en las regiones centroandinas, que se ha formado esta meseta. Los Andes del norte, los Andes del sur no tienen tal cosa. Entonces, por eso se distingue un poco y por el espesor de la misma corteza. La gran elevación que ha conseguido esta meseta controla el clima actual. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente. Lo que yo quería llamar la atención aquí, la forma de la meseta. En estos son tres cortes en diferentes latitudes. Se conserva más o menos, ¿no? O sea, no varía mucho si vamos de norte a sur. La siguiente. Este es un corte que he sacado de este trabajo, ¿no? Norton y Lüneger, que nos muestra cómo es la región centroandina. Es, como pueden ver, una montaña cuyo tope es una meseta, una gran meseta. Eso es lo que se ha comprobado que ocurre con las grandes montañas a nivel mundial. Las grandes montañas siempre tienden a formar mesetas, mesetas de gran extensión. Y es la única montaña que existe en el hemisferio sur, por otro lado. No hay otra montaña de este tamaño en el hemisferio sur. Y por eso controla el clima global, inclusive. En nuestro país controla las precipitaciones. Este perfil que está en gris es el perfil de precipitaciones. Fíjense, gran parte de las precipitaciones se quedan del lado oriental de la gran montaña, y hacia este lado las precipitaciones son mucho menores, ¿no? Si alguno ha viajado por el norte de Chile se da cuenta que ahí en realidad no llueve nunca, ¿no? Es una región muy, muy árida. Entonces, esto hace que el contraste del paisaje sea bien
bien grande. En el altiplano tenemos este paisaje árido y del otro lado de la montaña tenemos este paisaje exuberante. Por favor. Aquí está una comparación de los Andes centrales con el Himalaya. El Himalaya es la montaña más grande que existe en nuestro planeta. Es mucho más alta que nuestra región, es más grande. También tiene su meseta. Aquí no se nota mucho que es meseta porque está muy exagerado el perfil, o más bien la escala vertical. Pero son en realidad mesetas. La meseta del Himalaya es el Tíbet, ¿no? Que es mucho más árida, es mucho más alta, etc. Y están comparadas con otras mesetas que se conocen. Los Alpes, por ejemplo, que es muy pequeñito, menos alta, y la cordillera canadiense. Entonces, esta es para ver dónde estamos, ¿no? De qué tamaño es nuestra gran montaña. Seguiremos, por favor. Habíamos dicho que el espesor de la corteza varía de 60 a 70 kilómetros. Aquí están expresado ese espesor en forma de curvas de nivel. 70 kilómetros, fíjense, está más o menos en el límite entre cordillera oriental y altiplano. Ahí es donde el espesor de la corteza es mayor. Después va bajando este espesor, va haciéndose menor, tanto hacia la costa como hacia el interior del continente, ¿no? Hasta ponerse de espesores que llamamos normales. La siguiente. Por debajo de los Andes está comprobado que existe un basamento precámbrico. En este mapa están, ustedes conocen todo el cratón brasileño, la parte que ingresa en Bolivia, y aquí está el cratón que está por debajo de los Andes, que está también aquí. El cratón que está por debajo de los Andes lo llamamos Arequipa Antofalla, pero en realidad por debajo de Bolivia, del altiplano boliviano, el cratón que está subyaciendo a toda la pila sedimentaria del altiplano es el Antofalla. El cratón arequipeño se queda en el territorio peruano. Este cratón se lo ha estudiado más en el lado chileno porque ahí hay varios afloramientos, pequeños afloramientos. En nuestro país solo tenemos uno. Y lo que se ha comprobado es que sus edades van variando de mayores en la parte norte a más jóvenes en la parte sur. Es un cratón meso a neoproterozoico en edad. La siguiente. ¿Qué evidencias tenemos de que este cratón está por debajo del altiplano especialmente? La primera evidencia, el afloramiento del Cerro Yarán, que está por aquí más o menos el Cerro Yarán. Es el único afloramiento que tenemos en nuestro país, ha sido datado ya varias veces. Tenemos una datación que recién vamos a publicar en la revista de la carrera, del instituto en realidad. Nos ha dado 1.100 millones de años, eso es equivalente a la orogenia Sonsas. Entonces, este cratón ha sido afectado por la misma orogenia, ¿no? La Sonsas que ha afectado también al cratón brasileño. Otra evidencia es la perforación que se ha hecho más al norte. Es en este cuadradito, es en Santiago de Machaca, si no me acuerdo mal. Es una perforación que se ha hecho buscando petróleo, ¿no? En los años 70. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha hecho la perforación y a más o menos 2.000 metros de profundidad, en lugar de encontrar paleozoico por debajo
del terciario y del mesozoico se ha encontrado un cratón. Se ha datado eso y da las mismas edades que ¿no? Más o menos 1.000 millones de años. Otra evidencia, clastros de roca precámbrica. En varias de las formaciones del altiplano se encuentran clastros de gneisses, especialmente de gneisses, ¿no? Y de algunos esquistos también. Eso significa que durante el terciario este cratón estaba expuesto y que era erodado y aportaba sedimentos a estas cuencas terciarias. Y finalmente la geoquímica también aporta otro criterio, la composición isotópica del plomo. Este es el mapa de isótopos de plomo, de razones isotópicas de plomo, que nos indican que esta parte, aquí está el salar de Uyuni, el salar de Coipasa. Fíjense, toda esta parte clara es una región en la que los isótopos de plomo que se encuentran en las rocas volcánicas, en la mineralización que porta plomo, es de plomo no radiogénico, es decir, estas razones isotópicas, plomo 206, plomo 204, son muy bajas, son muy bajas. ¿Qué significa eso? Que el cratón que está por aquí es muy antiguo. Sus elementos radioactivos ya se han transformado en radiogénicos y por lo tanto ya no hay mucha radioactividad. Esa es otra, la evidencia geoquímica es esa. Más al sur, como les decía, todavía hay cratón, ¿no? El cratón Arequipa Antofalla se va hasta Argentina, pero es un cratón más nuevo. Sin embargo, nosotros estamos encontrando, y eso va a ser motivo de esa conferencia, me imagino, estamos trabajando con zircones actualmente. Hemos encontrado unas edades bien antiguas aquí al sur del salar de Uyuni. Eso hay que explicar, todavía no tenemos la explicación. Lo que se ha determinado, una de las especulaciones era que este cratón Arequipa Antofalla era una parte de Laurentia. En algún momento Laurentia y Gondwana estaban juntos. Y que cuando Laurentia se ha alejado, ha dejado un pedazo de su masa pegada al continente americano, al continente actualmente sudamericano. Se pensaba que este era un terreno, ¿no? Como llamamos en tectónica. ¿Qué es lo que pasa cuando uno analiza estos isótopos? Se concluye que no hay en realidad un componente laurentiano, ¿no? Es decir, el Arequipa Antofalla no pertenecía a Laurentia. Actualmente se piensa que era un bloque huérfano, era un bloque así que estaba desprendido, que después se ha acercado y se ha unido al continente sudamericano. Bien, una de las cosas que hemos llegado a determinar con los colaboradores con los que he trabajado es la existencia de esta faja, la faja de Guarina que está aquí coloreada. Este es el mapa de Thierry Semper, ¿no? Que es un amigo francés que trabajó varios años aquí en Bolivia con el proyecto Orston y RD. Y bueno, ahora ya se fue, pero estamos en contacto, él quiere volver. Él hizo este mapa en el que dividió nuestro territorio en varios bloques tectónicos. A este bloque tectónico que estamos llamando faja de Guarina, él le puso un nombre bien complicado, ¿no? La Paz, Sucre, Villazón, algo así. Pero después otro geólogo, uno de yacimientos, que es bien conocido, Mario Suárez, él le cambió el nombre y lo simplificó, le puso a todo eso faja de Guarina. Y hemos tomado ese nombre. En realidad Thierry Semper ya llamaba faja de Guarina a todo lo que está
es al este del lago Titicaca, que es donde está Huarina. Él había estudiado esa parte y veía que era una faja plegada y corrida, ¿no? Se le llamaba faja de Huarina a eso, pero después Mario Suárez vino y extendió el nombre para toda la faja. Entonces, tomando ese nombre, nosotros hemos publicado un trabajo exclusivo sobre esa faja. Esa faja es bien especial y aquí están algunas de las cosas que se ven en esa faja. Cuando uno mira el Paleozoico, se da cuenta que en ese lugar es donde los espesores de los sedimentos paleozoicos son más espesos. Sales de la faja son menos espesos. Vamos a ver después que el magmatismo paleozoico se ha desarrollado en esa faja también. Lo mismo el magmatismo mesozoico. Gran parte del magmatismo mesozoico está dentro de esa faja. Lo mismo con el magmatismo del terciario, del trasarco, no del arco, del trasarco. Igual, en esa faja está. Desde el punto de vista tectónico, fue la primera faja en solevantarse. Cuando todo estaba al nivel del mar, esa fue la primera faja donde se comenzaron a formar las primeras colinas que después se iban a transformar en toda la gran montaña que estamos estudiando. En esa faja también está la faja estañífera, la que ha hecho famosa Bolivia por su riqueza en estaño. Por todas estas características, pensamos que esta faja es el reflejo de una zona de debilidad litosférica, que recurrentemente se podía abrir, se podía cerrar, o sea, ocurrían todos los fenómenos magmáticos y tectónicos que han hecho que han jugado un rol bien importante en el crecimiento de la gran montaña. Y es bien fácil darse cuenta, los límites, ¿cómo es que se han puesto esos límites? Si vemos el límite oriental, nos damos cuenta que los geólogos antiguos, los de los años 50, 60, ya se habían dado cuenta de que no era lo mismo trabajar dentro de esta faja. Ellos no dividían todavía, ¿no?, el territorio de Bolivia, ¿sí?, pero habían puesto nombres de las formaciones diferentes a los que están dentro de la faja y tienen otros nombres para rocas de la misma edad, rocas sedimentarias, ¿no?, de la misma edad, tienen otros nombres. Entonces, ellos ya se daban cuenta de que había una diferencia en la litología y también en la fauna paleontológica. Inclusive los fósiles son diferentes cuando sales de esa faja hacia el oriente. Y hacia el occidente también se nota eso. Una de las cosas que llegamos a la conclusión cuando estábamos haciendo el mapa de Calamarca en el que yo trabajé, cuando estaba haciendo mapas en el servicio geológico, fue que cuando uno está viajando por el camino a Oruro, digamos que está haciendo Oruro, la geología que tienes a la derecha no es la misma geología que tienes a la izquierda. Vas a un lado, en ambos lados hay devónico, pero el devónico de este lado es bien diferente al del otro lado. El carbonífero en la cordillera misma está bien desarrollado, es decir, las secuencias son completas. En cambio, de este otro lado, hacia el lado del altiplano, las secuencias son incompletas. ¿Por qué ocurre esto? Este es el resultado del acortamiento. En ambientes que estaban muy lejos uno del otro, se han acercado durante el acortamiento y están ahora uno al lado del otro. Entonces, vamos a ver cómo esta faja ha jugado un rol, ¿no?, en la evolución de los Andes centrales. Una última característica
característica de esta placa, que viene de la geofísica. Fíjense, esto es el resultado de un trabajo geofísico de los años 90. El autor principal era Myers, es un norteamericano, un geofísico norteamericano. ¿Qué es lo que determinó él? Fíjense, esta es la corteza de los Andes, aquí está el altiplano, la cordillera oriental. Por debajo del altiplano tenemos manto litosférico, por debajo de gran parte de la cordillera oriental, el subandino, todo, también tenemos manto litosférico, pero aquí, justo en el límite entre altiplano y cordillera oriental, no hay manto litosférico. Eso se puede determinar con geofísica, ¿no? Con unos métodos con tomografía se determinó eso. ¿Qué es lo que habrá ocurrido? Suponemos que ha ocurrido delaminación, ¿no? Este manto litosférico, por el gran espesor que ha alcanzado la litosfera, se ha desprendido y nos ha dejado sin manto litosférico en ese lugar. No es a lo largo de toda la faja, son en porciones, ¿no? Una cosa aquí, otra más allí, discontinuo, no es a lo largo de toda la faja. Bien, ahora nos preguntaremos cómo se ha edificado entonces esta montaña. Hay dos modelos que se han propuesto. Adición magmática, que es el primer modelo que se ha propuesto por James. James es el primero que hizo un modelo de tectónica de placas para los Andes centrales del año 71, ¿no? Es uno de los artículos ícono en los que nos basamos para hacer cualquier interpretación. Le siguió Thor, que es un petrólogo inglés, ¿no? Que también pensaba que la adición magmática era el principal proceso que había contribuido al crecimiento del espesor cortical, ¿no? Magmas que debido al largo proceso de subducción se han originado durante un largo tiempo también, se estancaban en la base, intruían o se derramaban por encima de la superficie aumentando el espesor. Ese era el modelo de James y Thor. Pero últimamente se ha puesto más de moda el segundo modelo, acortamiento cortical. Algo que estaba muy extendido, lo arrugamos y en lugar de que sea extendido y delgado, cuando lo arrugamos lo hacemos corto y muy espeso. Ese es el modelo que ha comenzado a proponer otro geofísico norteamericano, Isaacs. Es otro de los trabajos igual fundamentales que actualmente está todavía vigente, ¿no? Pese a que lo ha propuesto el año 88, nadie ha podido replicar todavía ese trabajo. Y después le han seguido varios desde diferentes puntos de vista, ¿no? Kono, que es un geofísico japonés, Sempere, del que ya les había hablado, que es sedimentólogo, Babi, que es otro francés, tectonista, Lamb, que es un inglés, etc. Son varios que se han unido a este modelo de acortamiento cortical. Lo que ocurre es que cuando uno hace el balance de masas, haces un balance, haces un corte en una determinada región, se llega a que el acortamiento cortical solo puede explicar del 70 al 80% del volumen. Gran parte del volumen, entonces, sería por acortamiento cortical. Entonces, el resto, ¿cómo lo podemos explicar? Tenemos que recurrir otra vez a la adición magmática. Los magmas también han contribuido. Y no es como Isaac decía, no, todo es producto del acortamiento cortical. El magmatismo es como la cereza sobre la torta. O sea, es tan pequeño su aporte que es despreciable. Pero no, después hechos los cálculos no es tan despreciable. Ha hecho también su contribución. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta montaña, a diferencia del Tíbet, a diferencia del Himalaya, se ha formado de una manera no colisional. No ha habido colisión continental. La siguiente, por favor. Veremos la evolución preandina, antes de que se formen los Andes. Las cuencas paleozoicas. Desde que yo era estudiante, mis docentes me decían las cuencas de Bolivia son epicratónicas, fueron epicratónicas. ¿Por qué? Solo que eran epicratónicas de gran subsidencia, de gran capacidad de subsidencia. ¿Por qué tienen que ser epicratónicas? El principal, o sea, podrían ser una cuenca oceánica normal, ¿no? Que se deposite sobre piso oceánico, no sobre piso continental. ¿Cuál es el argumento para decir que es epicratónico? Es la casi completa ausencia de magmatismo durante el Paleozoico. Cuando una cuenca es muy subsidente en un área oceánica, hay mucho magmatismo. Nosotros deberíamos encontrar muchos magmas intercalados en nuestra secuencia paleozoica, pero no se encuentra eso. Algunos de ustedes, me imagino, hayan trabajado en el Paleozoico y hay que tener mucha suerte para encontrar magmatismo paleozoico. Por esas razones que pensamos que las cuencas son epicratónicas, ¿no? Se han formado sobre un continente probablemente muy adelgazado y que tenía esa capacidad de subsidencia como para recibir, fíjense, de 7.000 a 12.000 metros de espesor de sedimento. ¿De dónde venían estos sedimentos? De los cratones que estaban circundando estas cuencas. El cratón Arequipa-Antofalla, el cratón brasileño, el Alto de la Puna del sur, en la Argentina. Se han hecho estudios de paleocorrientes, todas estas cosas, y actualmente, como les decía, estamos estudiando circones. Los mismos circones igual señalan procedencias de estos cratones y de algunos elementos geológicos que actualmente no sabemos dónde están. Por ejemplo, parece que había un magmatismo de intraplaca en el Carbonífero y no encontramos afloramientos de esto. Lo siguiente. Esta es la paleogeografía del Paleozoico inferior, las cuencas Ordovicico, Silúrico, Devónico. Este es un trabajo de un argentino, ¿no? Valdis, del año 92. Fíjense, aquí está el cratón Arequipa-Antofalla, que aparece en toditos, el Alto de la Puna, el cratón brasileño. La cuenca ha permanecido más o menos estable, ¿no? Durante todo ese tiempo, durante todo el Paleozoico inferior. No se ha modificado mucho, a veces tenía conexión con el Atlántico, a veces no, pero en general esa cuenca estaba estable. Siguiente. Durante el Paleozoico superior, lo mismo, en este caso las cuencas están achuradas, ¿no? Todo este achuramiento es la parte sedimentaria, donde se piensa que se han depositado todos los depósitos sedimentarios de cada época, el mississippiano, el pensilvaniano y pérmico inferior. Igual, el cratón brasileño siempre estaba, el cratón Arequipa-Antofalla siempre estaba comportándose como zona de aporte, ¿no? Siempre ha estado emergido, nunca ha estado cubierto por el mar paleozoico. La siguiente. ¿Qué deformaciones tectónicas tenemos en el Paleozoico? Tenemos tres: oclóica, eoercínica, hercínica, pero oclóica y hercínica son bien locales, ¿no? 2 veces se repite. La oclóica solo ocurre en el sur de Bolivia, norte de la Argentina, sur de Bolivia. Esa
el Ordovícico, entre el Ordovícico y Silúrico, que está, no me acuerdo el nombre de ese original. Resulta que en ese lugar se divide en dos ramas, ¿no? el río. Una rama que se va por la cordillera, por la faja de Guarina, y la otra rama que se va por el Subandín. Entonces, tuvo dos ramas. La rama más corta es la del Subandín, y esa rama se abrió durante el Triásico también. En cambio, la rama de la parte andina, de la parte de la cordillera, estaba activa durante el Cretácico. ¿Por qué se formó este río? Es porque ya las cuencas paleozoicas se habían colmatado. Estábamos todavía al nivel del mar. Este mar ingresaba periódicamente en este terreno, por este río, dejaba algunos sedimentos marinos, después se retiraba y continuaba la sedimentación continental. La siguiente. Este ya es el Maastrichtiano. Estas dos fotos son de Toro. Ahí están las calizas que nos indican que habían las calizas de la formación Molino, ¿no? El Molino, que nos indican que habían invasiones del mar durante algunas épocas. Ese mar se retiraba dejando probablemente lagos donde vivían los dinosaurios. Aquí están las huellas de los dinosaurios de esa época. La siguiente. Bien, todavía estamos al nivel del mar, ¿no? Hasta el Mesozoico, y a partir de ahora veremos cómo se ha ido solevantando este terreno. En el Paleógeno, hace más o menos 40, 39 millones de años, se formaron dos estructuras de tipo pop-up. ¿Qué es eso? Es una estructura que sale, también le dicen en flor, sale, se pliega algo y esos pliegues se extienden lateralmente, entonces forman como una especie de onda. Una de esas estructuras se formó en el territorio chileno y la otra estructura se formó en la faja de Guarín. Entonces, ¿cuál es el resultado de la formación de estas dos estructuras? Que el altiplano se separó del resto de las cuencas. Por primera vez el altiplano se volvió una cuenca aislada del resto. Esta cuenca recibía aportes de esta estructura interna y de la estructura externa, de los dos, durante esta época. Seguiremos, ahora después les voy a contar algo. Fíjense aquí el contraste del espesor que tenemos del Maastrichtiano, Paleoceno medio, 250-900 metros de espesor nada más de los sedimentos, y el del Eoceno tardío al Oligoceno, 3.000 a 6.500 metros de espesor. ¿Qué es lo que pasó en esta época para que haya un espesor tan grande? Lo normal debería ser esto, 250 a 900 metros de espesor. Pero en el Eoceno, a fines del Eoceno y durante el Oligoceno, tenemos espesores muy grandes. Resulta que este periodo de gran y abundante sedimentación, de alta tasa de sedimentación, coincide con la pausa en la actividad magmática del arco.
del arco volcánico que ya existía en el borde continental. La siguiente, por favor. Este es un trabajo que hicieron los chilenos. En el Cretácico temprano, o sea, cuando comenzaba el Cretácico, el arco estaba en el borde continental. En el Cretácico tardío ya ha entrado un poquito más. En el Paleoceno o Eoceno ya está casi llegando a la frontera con Bolivia. Y en el Oligoceno superior hasta el Cuaternario tenemos el arco volcánico actual. Pero aquí hay un intervalo, el Oligoceno. Solamente, fíjense, hasta el Eoceno estaba todo bien, era continuo. Pero durante el Oligoceno no hay arco magmático. El arco magmático vuelve a aparecer en el Oligoceno superior. Todo el Oligoceno no hay arco magmático. Y es justamente, hemos visto Eoceno tardío, Oligoceno, es donde se produce la gran tasa de sedimentación. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Porque ha habido esta es una migración del arco, ¿no? La migración del arco hacia el interior del continente. ¿Qué se supone que ha pasado? Que la placa ha comenzado a subducir con menor ángulo, hasta que en algún momento, durante el Oligoceno, se ha puesto casi horizontal, de tal manera que ya no había producción de magmas. Y la siguiente, por favor. Y cuando ocurre una subducción así plana, así se dice, subducción plana, lo que suele ocurrir es que la placa cabalgante se puede flexionar. Es lo que mostramos en el curso de petrología. Se flexiona y fíjense, se forma una cuenca que puede ser, que puede recibir una gran cantidad de sedimentos. De esa manera podríamos explicar, eso es lo que habría ocurrido durante ese periodo, ¿no? El Oligoceno. Poco a poco la placa se fue colocando otra vez con un ángulo mayor y entonces apareció nuevamente el arco magmático, cuando en el Oligoceno superior ya tuvo el ángulo suficiente como para generar magmas otra vez, pero esta vez ya mucho más al interior, ya en territorio boliviano, en parte. Hasta ahí solamente teníamos dos fajas así estrechas o levantadas, el resto seguía al nivel del mar. Cuando ocurrió el gran solevantamiento fue a partir más o menos de 28 millones de años. De 28 millones de años a 10 millones de años se comienza a levantar todo lo que es el altiplano, ¿verdad? Desde la cordillera occidental. Cordillera occidental, altiplano, cordillera oriental. Todo eso comienza a solevantarse. No de forma uniforme. Unos lugares se levantaban más rápido que otras, por lo tanto habían cuencas intramontanas durante ese solevantamiento que registran justamente esta historia, ¿no? De solevantamiento. A los 10 millones de años, esta región, la que acabo de mencionar, llega a su punto de deformación máxima, ya no se deforma más. ¿Dónde comienza la deformación? En el subandino. De 10 millones de años hasta ahora, el subandino es el que se comienza a deformar. Más antes, ese subandino estaba recibiendo los aportes que estaban siendo generados de esta montaña que estaba en crecimiento. Después de los 10 millones de años, toda esa sedimentación que había llegado hasta ese lugar se comenzó a plegar y se unió en parte a la montaña. Esto ha tratado de explicar Isaacs, ¿no? ese geofísico norteamericano que ya les mencioné. Su modelo es así.
durante la primera etapa, hasta los 10 millones de años, de 28 a 10 millones de años, la deformación es la habitual, ¿no? Se está cortando todo y está creciendo la montaña. De 10 millones de años en adelante, ¿qué es lo que pasa? El bajo corrimiento del cratón brasileño. Ese bajo corrimiento es el que plegó el subandino. Pero hay una cosa bien interesante, es un proceso continuo, ¿no? Se está elevando la montaña de forma continua, pero cuando uno comienza a ver algunas cosas con detalle, se encuentra con cosas interesantes. En los años 70 trabajó aquí un francés, ¿no? que tenía, la universidad tenía un convenio con Houston, y llegó un glaciólogo francés muy famoso, ¿no? Michel Servan. Trabajaba aquí, yo era estudiante en esa época, nos llevaba a mirar el cuaternario de aquí, era muy interesante. Él nos dejó un trabajo también muy importante, porque él reconoció estas superficies de erosión. La superficie Chayanta, San Juan del Oro y los glacis cuaternarios, ¿no? 3, 4, hay varios glacis que se pueden ver aquí, ¿no? Pampajás y todos esos glacis. Eso ocurrió en los años 70, este trabajo creo que fue publicado en el año 77, si no me acuerdo mal. En los años 90, un norteamericano, que también conocí, Richard Tosa, él trabajó en la costa del Perú y de Chile. ¿Qué encontró? Encontró superficies de erosión a las que llamó en Perú Camilaca, en Chile Tamarugal, en Perú Sagoyo, en Chile Atacama y la S3, él le dio ese nombre. Cuando se datan esas, tienen las mismas edades. Lo primero que puedes concluir de ahí es que estas superficies de erosión son regionales, no son locales. En los trabajos que realizábamos en el servicio geológico, nos hemos encontrado con superficies semejantes, que están datadas, ¿sabes? Porque tenemos rocas volcánicas encima, rocas volcánicas abajo. Les hemos dado estos nombres. Correspondiente a la superficie Chayantas, tenía una que le hemos llamado Chacoma porque hemos encontrado en ese lugar. A la San Juan del Oro, otra superficie Silala. Y como estas hay varias por ahí, son fragmentos que han quedado. Cuando correlacionas esas superficies con la velocidad de convergencia que está aquí, estas velocidades de convergencia, ¿qué es una velocidad de convergencia? Es la suma de las velocidades de la placa que subduce y de la placa que cabalga. Estas velocidades fueron determinadas en un trabajo que también es muy famoso de Pardo, Casas y Molnar, quizá ustedes lo han leído. Ellos determinan estas velocidades. Fíjense, las superficies más o menos coinciden, especialmente la San Juan del Oro y Chayanta, coinciden en el cambio de velocidad, ¿no? de las velocidades de convergencia. ¿Cómo se interpretan estas superficies desde el punto de vista tectónico? Se interpretan como calma tectónica. ¿Qué es lo que ocurre? Para que se forme una superficie de erosión, ya no tiene que haber erosión que forme quebradas, ¿no? Que forme valles. Más bien estos valles tienden a ser rellenados. Se los rellena y cualquier otra topografía abrupta es modelada y de esa forma se genera la superficie de erosión en un ambiente de calma tectónica. Ya no tiene que haber solevantamiento, porque cuando hay solevantamiento
Este solevantamiento, ¿qué es lo que origina? Que los ríos corran con más velocidad, que caben sus cursos y por lo tanto no se forman las superficies. En este ambiente de calma tectónica es cuando se forman estas superficies. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Que cuando está cambiando de velocidad las dos placas en su convergencia, aparentemente hay un momento en el que todo se detiene, ¿no? Calma tectónica, no hay actividad en ese momento, ¿no? Y ahí es donde se forman estas superficies. Por lo tanto, es como si el solevantamiento se tomara un descanso. Descansa durante un periodo de tiempo, unos miles de años quizá, y después se reanuda el solevantamiento. La siguiente. Bien, ahora veremos el magmatismo. Vamos a ver que todo este proceso de acortamiento que estábamos viendo hasta ahorita es acompañado por un magmatismo, y en algunos casos es un magmatismo abundante. Seguimos. Comenzaremos revisando las rocas ígneas del Paleozoico y del Neoproterozoico. ¿Por qué he incluido el Neoproterozoico? Porque resulta que ahora el límite entre Paleozoico y Neoproterozoico ha variado. Antes lo tomábamos más o menos por 500 millones de años, ahora es 400 y pico. Entonces, algunos de los magmas que antes considerábamos como paleozoicos ahora son neoproterozoicos. Entonces, a los dos los estoy metiendo aquí. El único trabajo que daba alguna información sobre este magmatismo era de un geólogo que ustedes ya no han conocido, se llamaba Waldo Ávila, que trabajó casi toda su vida en el servicio geológico. Él es el que estudiaba los magmas. El problema de este señor era muy buen geólogo, pero no iba mucho al campo. Era el que estaba encargado de describir las secciones delgadas. Él dio toda la información previa sobre el magmatismo paleozoico. Este defectito que tenía de no ir al campo le provocó que en sus trabajos introduzca algunas malinterpretaciones o confusiones. Él señalaba que en toda esta región, justamente de la faja de Guarina, habían varios afloramientos de rocas paleozoicas ígneas, pero cuando uno va a ver, varias de esas en realidad no son paleozoicas, sino son sills mesozoicos. Entonces, tratando de corregir eso, hemos iniciado un proyecto de investigación con la ingeniera Gorinova para ver cuáles son realmente paleozoicos y cuáles no son. Los que hemos encontrado son los que están señalados con flechas, ¿no? Hay uno en Sorata, hay unas tobas que están intercaladas allí. Un poquito más al sur también hay unas lavas que están muy alteradas, esto que yo no las he encontrado, pero los amigos que tenemos en el servicio geológico, ellos sí las han encontrado y me han dicho que están muy meteorizados. Tenemos, no es un afloramiento aquí en Copacabana, pero es en realidad Tiquina. Ahí está la formación Cumaná. Y esa formación Cumaná tiene sus clastitos, unos clastos de granitoides, que los hemos datado. Chilla, que muchos de ustedes probablemente conocen, porque al ingeniero Matos le gusta llevarlos ahí. Y en el sur tenemos en Villazón. En Villazón tenemos varios pequeños intrusivos que son una prolongación de la faja de Escaya que tienen los argentinos, que está, bueno, ellos lo han estudiado mejor porque además que es mucho más abundante su magmatismo que el nuestro, ¿no? En el nuestro ya se prolongan como cosas aisladas, en cambio de ellos es algo continuo. Y por el otro lado, de Tarija al sur, tenemos la intrusión Mecoya-Rejará, que los argentinos le dan otro nombre, que ahorita vamos a ver. Esos son los que nosotros encontramos que son verdaderos
magmas paleozoicos. Algunas tobas también se encuentran en el subandino, pero eso hay que volver a mirar porque, por ejemplo, se ha muestreado con gente de algunas universidades de Estados Unidos. Resulta que algunas que se han muestreado al final no eran tobas, eran otra cosa. Hay que volver a verlas también. Por favor. Aquí están algunos de los diagramas que nos permiten deducir qué composiciones tienen esos magmas. Encontramos basaltos y encontramos granitoides. Los basaltos tienen siempre composición toleítica, y es toleíta de intraplaca, como se puede ver aquí en este diagrama. Son toleítas de intraplaca. Y los granitoides son calcoalcalinos, pero peraluminosos. Eso que indica que tienen mucha contribución de la corteza. Por lo tanto, concluimos que en realidad todo este magmatismo es de intraplaca, como podríamos esperar, ¿no? Es de intraplaca. Estamos lejos del arco y por lo tanto tiene que ser de intraplaca. Hay modelos que te dicen que habían unos mares interiores donde había subducción y han colisionado dos cosas allí, pero hasta donde nosotros podemos ver por los pocos magmas que tenemos no hay aquello, ¿no? Los magmas mesozoicos. En el Mesozoico tenemos tres series. En la cordillera real, que está aquí al norte, los plutones. Esos plutones que son triásicos a jurásicos son calcoalcalinos. Pueden ser meta a peraluminosos. Más al sur tenemos la faja que se va paralela a la faja de Guariná. Esa es de carácter alcalino. Tenemos una variedad de rocas alcalinas, ¿no? Basaltos alcalinos, fonolitas, hasta melilititas, hay una carbonatita inclusive ahí. Entonces, varios tipos de roca. En cambio, en la otra faja que está aquí, que está en el subandino, tenemos igual basaltos, pero en este caso son toleíticos y de edad triásica. Otra edad. Igual, entonces concluimos todo esto siempre es de intraplaca, ¿no? Sí, bueno, estos son los diagramas que nos permiten decir que todo es de intraplaca. Bueno, sí, pasamos. Entraremos al Cenozoico, que es más complicado. En el Cenozoico tenemos, fíjense, rocas alcalinas. Todo lo que está en azul ahí es alcalino. Se viene, en el Perú ya tienen, ¿no? Es en el grupo Tacasi tienen ellos. Estas mismas rocas se prolongan por el altiplano, se van hasta el sur. Los argentinos, en un simposio internacional me encontré con uno que me decía que ellos también tienen este tipo de magmatismo, aunque no he encontrado nada que esté publicado de ellos. Pero fíjense, cruza el altiplano y entra un poquito en la cordillera oriental también, aquí en la región de Tupiza. Calcoalcalinas ricas en potasio es todo el arco volcánico. Pero también tenemos aquí en el límite entre altiplano y cordillera oriental, también tenemos unos intrusivos chiquitos que también son calcoalcalinos. Eso no tenemos una explicación. Desde que se ha hecho una tesis de doctorado ahí, no hay una explicación todavía muy convincente para por qué ocurre este magmatismo calcoalcalino aquí dentro. Y algunos de esos tienen, por ejemplo, el San José, ese intrusivo que está ahí cerca de Oruro, que tiene mineralización. Un poquito más al norte está el Coricollo, que es la mina de oro más grande de Bolivia, mineralizado. No sabemos cómo explicar todavía.
Magmatismo peraluminoso, es todo lo que está en amarillo. En general son grandes mesetas, ¿no? Estas son dos grandes mesetas, la meseta de Morocucala, la meseta de los Frailes, y aquí al sur está la caldera Panizo, junto con otras tobas un poco más antiguas. Y aquí al norte están los intrusivos que tenemos en el Quimsa Cruz, en el Illimani, que son entre peraluminosos y metaluminosos, ¿no? Esos son del Oligoceno hasta el... Bueno, tenemos hasta en el Cuaternario, ¿no? Porque ahí en el sur de la meseta de los Frailes está el Nuevo Mundo, que es el volcán Cuaternario que está más al interior en el continente, en todos los Andes. Es peraluminoso. Y finalmente tenemos una serie shoshonítica que se desarrolla en el altiplano, ¿no? En el altiplano, pero cerca del límite con la cordillera oriental. Aquí es un magmatismo del Plioceno superior al Cuaternario, y por aquí hay también magmas shoshoníticos del Mioceno medio. El magmatismo alcalino justo tiene las edades de 27 a 18 millones de años, ¿no? Las hemos datado. Si se recuerdan, 27-28 era el momento en el que se estaba solevantando toda la región andina. Coincide con eso, este magmatismo, que se desarrolla en el altiplano sobre todo. ¿Cómo se genera un magmatismo alcalino en un ambiente de subducción? ¿Cómo podemos explicar? Lo que habíamos dicho es que durante todo el Oligoceno la subducción era plana. Cuando el ángulo de subducción comienza a incrementarse, suelen ocurrir corrientes de convección en la cuña del manto. Suponemos que son esas corrientes de convección las que han generado este magmatismo. Y además que han provocado que en la corteza haya por algún momento se cree un ambiente de tectónica transtensional, ¿no? Transtensión por donde ascendían estos magmas, por eso son basálticos. Este magmatismo habría generado las condiciones para que después el magma del acortamiento sea más fácil, ¿no? Ha puesto toda la corteza inferior, le ha proporcionado un carácter dúctil como para que se pueda deformar más fácil. Por favor. Hablaremos ahora del volcanismo de arco y de trasarco. En el arco, ¿qué es lo que tenemos? Muchos volcanes, muy lindos volcanes. Y vamos a ver que en el trasarco, sobre todo, tenemos ignimbritas. Todos estos son ignimbritas, ¿no? Son afloramientos de ignimbritas en diferentes lugares. Y la siguiente. Los centros ignimbriticos están aquí señalados por estos circulitos morados. De varias de las ignimbritas conocemos de dónde han venido, de dónde han sido generadas, pero hay varias ignimbritas de las que todavía no sabemos dónde ha sido su centro de erupción. Muchos de estos puntos son en realidad calderas y escudos de ignimbritas. Las calderas cuando ha habido hundimiento, los escudos cuando no ha habido ese hundimiento, hay explicaciones para eso. Las erupciones que han generado estas calderas eran muy voluminosas, más de 500 kilómetros cúbicos, hasta más de 1000 kilómetros cúbicos, o sea, son muy grandes, son tan grandes como aquellas que se describen para Yellowstone, que los gringos hacen tanta propaganda.
nosotros tenemos calderas comparables. La caldera más antigua que tenemos, por favor, la siguiente. Esto es lo que les decía, así se ve. Por ejemplo, esta es la caldera Pastos Grandes. Se puede notar en la imagen de satélite que es una caldera. Su caldera, aquí está su centro resurgente. No sé si pueden ver ustedes aquí. Esta es otra caldera, esto es en el norte de la meseta de los Frailes, la caldera del Ibichuco. No es una caldera convencional, no es que se ha hundido así, sino simplemente se ha pandeado. Se ha pandeado, esta es la parte pandeada. Y en este borde se ha formado el domo estructural, ¿no? El domo resurgente. Entonces, estas calderas, pues, cuando uno calcula sus volúmenes, son enormes, son muy grandes. ¿Por qué se generan así? ¿Cuál puede ser la causa para que un magmatismo tan voluminoso se genere? Hemos hecho una estimación de los volúmenes de magma que han sido emitidos en la historia durante el crecimiento de la gran montaña. Fíjense cómo va creciendo, pero a partir del Mioceno, el Mioceno tardío, es decir, del Mioceno superior, y durante el Plioceno cuaternario. El volumen de magmas ha subido en forma muy grande comparado con todo esto. Entonces, a partir del Mioceno superior tenemos una generación de magmas muy grande. ¿Por qué? ¿Cómo es que se genera esto? A partir de esas calderas especialmente. Si vemos la geoquímica de estas rocas magmáticas, nos damos cuenta que las rocas intermedias son las que predominan. Cuando analizamos las lavas, andesitas y dacitas encontramos. Podemos encontrar basaltos, riolitas, pero siempre están en proporciones pequeñas. Si analizamos las ignimbritas, dacitas, y también hay algo de riolitas, y en menor cantidad andesitas. Entonces, los magmas intermedios son los que predominan. Esto tiene sus consecuencias, ¿no? Por favor, sí. Aquí están unos spiders. Como aprendemos en petrología, este valle del Niobio es bien importante. Un valle del Niobio muy profundo que nos indica magma de arco. Y aquí tenemos también un vallecito, pero es más pequeño. Estos son los magmas de Trasarco que tenemos aquí en nuestro país. Si analizamos los isótopos de estroncio, fíjense, son siempre altos. De 0,705, estos son los de la cordillera oriental. Aquí está de los Frailes, del Panizo, del altiplano, están ahí algunos, algo de lo que tenemos. Son siempre altos. Todo eso nos está indicando que hay mucha contribución de la corteza, ¿no?, en estos magmas. Por favor. Y eso se evidencia mucho más con los isótopos de neodimio. Fíjense, aquí están los isótopos, el epsilon de neodimio. Ustedes saben, cuando el epsilon es negativo, implica o nos dice que hay contribución de la corteza sobre todo. Los magmas precámbricos tienen menos de 10. Los paleozoicos son un poquito más ricos y los volcánicos del terciario son menos negativos sus epsilon. ¿Eso qué nos dice? Pese a que son negativos, no son completamente fruto de la fusión de la corteza, sino que hay una mezcla de magmas mantélicos con magmas corticales. Hay una mezcla, contribución del manto y de la corteza de estos magmas. Bien, si hay fusión en la corteza, ¿dónde se produce la fusión? ¿En la corteza inferior o en la corteza superior? En estos magmas peraluminosos nos encontramos
dos minerales que llaman la atención bien rápido cuando uno está en el campo. Los granates, este es un granate, y las cordieritas. Los granates son estables a grandes profundidades, vendrían de la corteza inferior. Las cordieritas son estables a bajas presiones, es decir, provendrían de la corteza superior. ¿Qué podemos concluir? La fusión es tanto en la corteza inferior como en la corteza superior. Estos magmas, cuando están atravesando esta corteza, están fundiendo varios niveles en la corteza. Por eso es que tenemos estos minerales, ¿no? Que en realidad no son magmáticos, ¿no? Son metamórficos. Son tomados, son en realidad semicristales, que son atrapados por los magmas. Con toda esa información podemos hacer un modelo. ¿Cómo se ha formado? ¿Cuáles han sido los procesos que han intervenido en la formación de esta montaña? Este es el modelo que hemos propuesto para explicar cómo se formó, cómo evolucionó la montaña. Estamos en el Cambrico Ordovícico, hace unos 500 millones de años, ahora es el Neoproterozoico. En esa época se supone que el Laurentia, que estaba junto con el Gondwana, se comienza a alejar y se abre el Océano Diapetus. Al mismo tiempo, el cratón de Arequipa, que ya estaba unido al cratón sudamericano, también se comienza a alejar y se comienza a estirar la corteza continental, se comienza a estirar para dar origen a una cuenca, ¿no? Una cuenca epicratónica que era invadida por el mar y donde comienzan a depositarse los sedimentos marinos que conocemos. Estamos ya en el Silúrico Carbonífero. En realidad, un tiempo después, ya en el Silúrico. En el Silúrico ya tenemos evidencia de un arco magmático en el borde continental. Vemos el arco de San Nicolás porque ahí es donde por primera vez se han determinado rocas magmáticas de arco, ¿no? Que es el sur del Perú. Pero actualmente ya se conocen otras rocas magmáticas en Chile sobre todo. Se conoce que en realidad este arco no solo se generó en el Silúrico, sino desde el Ordovícico parece que ya había, ¿no? Un arco magmático. Bien, tenemos un arco magmático en el borde continental y en nuestra cuenca hay un escaso magmatismo. El escaso magmatismo paleozoico que hemos visto está ahí. Por favor, señor. Se colmata esa cuenca y durante el Mesozoico, ¿qué es lo que pasa? Se abre el rift. Lo que se me pasó decirles es que el modelo implica que el estiramiento de esta cuenca, fíjense, es una falla que viene así. Viene por aquí, por el piso y después se hunde. Ese modelo se llama el modelo de cisalia simple. En los modelos de cisalia simple, ¿qué es lo que suele ocurrir? El adelgazamiento litosférico ocurre solamente en un costado. Aquí estamos suponiendo que ocurre en este lado, en la parte occidental de la cuenca. Eso por favor, volveremos a ver. Aquí se está generando ya el sistema de cisalia simple. Entonces el adelgazamiento siempre va a estar aquí, siempre vamos a tener magmatismo aquí, porque el adelgazamiento litosférico ahí va a ser mayor. Eso es lo que va a permitir que los magmas
asciendan con más facilidad, que se funde ese lugar. Entonces, el mismo modelo sigue valiendo para el Mesozoico. Entonces, por eso es que tenemos, sobre todo, el rift está bien desarrollado en la cordillera. Durante el Paleógeno, ya estamos en el Paleoceno, Eoceno, la corteza se comienza a cortar. Lo primero que se levanta es esa protocordillera que habíamos dicho que se forma hace 40, 39 millones de años en la Faja de Guarina, que es la que separa el altiplano del resto de las cuencas. Eso es lo primero que ocurre, mientras el arco está migrando hacia el interior del continente. La siguiente, por favor. Y en el Neógeno ya se nos ha formado la gran meseta, y está ocurriendo la delaminación. Esta delaminación sería el principal responsable de la generación de ese magmatismo peraluminoso, que sobre todo lo tenemos en la cordillera oriental. ¿Por qué? Porque la astenosfera que se acerca a la base de la corteza comienza a fundir. La astenosfera, ustedes saben que está a alta temperatura. Comienza a fundir la base de la corteza, los magmas generados ahí comienzan a ascender, fundiendo varios niveles, y al final nos dan como resultado ese magmatismo peraluminoso. La siguiente. Bien, entonces aquí nos cabe preguntarnos, durante todo este proceso, ¿ha crecido el continente o estamos asistiendo solamente a un proceso de reciclamiento de la corteza? ¿Cómo crecen los continentes? Por aporte mantélico. Todos los magmas mantélicos pueden hacer crecer los continentes. Pero lo que estamos viendo aquí es que, primero, en las cuencas paleozoicas casi no hay magmatismo. Toda esa cuenca está formada de sedimentos que vienen de los cratones vecinos. Ese es el reciclamiento por erosión y sedimentación. La corteza se está reciclando por sedimentación. En el borde continental se ha determinado que sí hay una contribución del manto. Ahí sí está creciendo el continente. Especialmente esos magmas, los primeros que veíamos del Cretácico temprano, del Cretácico inferior, esos magmas, cuando los analizas, su epsilon de neodimios positivo, todo eso significa que es aporte mantélico. Y aquí en el interior, algunos de estos magmas que tenemos aquí, triásicos, jurásicos, de estos granitos, también tienen su epsilon poco negativo. Eso nos dice que en ese momento había crecimiento cortical, ¿no?, durante el Mesozoico. Sin embargo, durante gran parte del tiempo, los mismos magmas, ¿qué es lo que hacen? Funden la misma corteza y salen a la superficie, reciclando a la corteza por magmatismo. Entonces, otra vez estamos asistiendo al fenómeno de reciclamiento de la corteza, no a crecimiento. Entonces, podemos concluir que en gran parte los Andes es producto del reciclamiento de la corteza. Prácticamente no ha habido mucho crecimiento en los Andes. Y eso se nota ya desde el Proterozoico inclusive, porque se han analizado los pocos magmas que existen. Hay etapas en las que crecía, pero gran parte del tiempo está reciclando nada más la corteza, el mismo magmatismo, la sedimentación, etc. ¿Sí? Bueno, eso era todo. Yo espero que haya sido interesante para ustedes. Ahora, si tienen alguna pregunta, pueden dirigir al ingeniero. Sí.